Del 11º precepto del arte de bien morir, que es el sacramento de la confirmación. Después del sacramento del bautismo, se sigue el de la confirmación, del cual se pueden sacar muchos y buenos documentos para bien vivir y morir, no menos que del bautismo, porque aunque es verdad que éste es más necesario que aquel, pero no se puede negar sino que el sacramento de la confirmación es más noble que el del bautismo, lo cual consta claramente por el ministro, la materia y los efectos. Por el ministro, porque el del bautismo es un sacerdote o diácono, y en necesidad cualquiera hombre, pero el de la confirmación de derecho es el obispo, y por comisión o dispensación particular el sacerdote. La materia del bautismo es agua natural, y la de la confirmación aceite preciosísimo, mezclado con bálsamo consagrado por el obispo. En efecto, del bautismo es la gracia y el carácter que se requiere para regenerar las almas en Cristo y hacerlos hijos de la Iglesia, conforme aquello de San Pedro, como niños recién nacidos, recibid la leche, etc. El efecto de la confirmación es la gracia y el carácter que se infunde en el alma del que le recibe tal cual se requiere, no para reengendrar un niño espiritual, sino para criar un soldado robusto de la milicia de Cristo, que se oponga a las potestades del infierno y pelee varonilmente las batallas del Señor, conforme a lo que dice San Pablo a los de Efeso. No es nuestra lucha contra los hombres de carne y sangre, sino contra los príncipes y potestades, con los rectores del mundo de estas tinieblas, contra enemigos espirituales y malos por lo celestial y eterno. Porque sobre esto es la batalla contra enemigos tan fuertes y mañosos. Finalmente, en el bautismo le dan al niño a gustar la sal, en la confirmación le prueban con la bofetada para que sepa el soldado de Cristo que ha de pelear sus batallas, no haciendo sino sufriendo, no dando sino recibiendo golpes y afrentas, y llevándolas con paciencia por su amor. Ahora, veamos la obligación que pone a los soldados de Cristo que le reciben y los documentos que nos da para bien vivir. Y para sacar esto en limpio será conveniente que advirtamos las gracias y dones que recibieron los apóstoles cuando fueron confirmados por la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Porque aunque no recibieron de Cristo la confirmación sacramental con la unción y la ceremonia de la Iglesia, recibieron sus efectos y muchas gracias con ellos. Las principales fueron los 3 dones de sabiduría, elocuencia y caridad, en subidísimo grado, y fuera de estos, el don de hacer milagros, utilísimo para convertir el mundo a la fe de Cristo, los cuales dones fueron significados en los símbolos de aquel día en que bajó el Espíritu Santo sobre ellos, porque las lenguas de fuego significaron por una parte la sabiduría, y por otra la elocuencia, y por la claridad y actividad del fuego, la caridad ardiente que les infundió en el alma, y por el sonido vehemente el don de hacer milagros. Estos fueron los dones que recibieron los apóstoles y sus discípulos del Señor en aquella confirmación, que fue como estampada de la sacramental, en la cual, aunque no se da a los que la reciben el don de lenguas ni de hacer milagros, porque éstos se dieron a los apóstoles, no tanto por ellos, cuanto por la necesidad de los hombres a quien habían de predicar, pero comunícales Dios el don de la sabiduría y caridad, la cual es benigna y sufrida, como dice el apóstol, y en señal de esto los hiere el obispo en el rostro públicamente, enseñándoles que desde aquel día han de tener caridad y fortaleza para sufrir con paciencia injurias y golpes y afrentas por amor de Jesucristo, como Él las padeció por nosotros. Porque estas son las armas propias de su milicia. Con estas venció el infierno, con estas redimió el mundo, con estas ganó el reino de la gloria, y con estas le franqueó para todos sufrimiento y padeciendo con silencio y alegría injurias, afrentas, azotes, bofetadas, espinas, clavos y muerte, muerte de cruz, sin vengarse,
ni quejarse, ni permitir defensa contra los que le afligían. Con estas mismas armas pelearon los apóstoles, no hiriendo o defendiéndose, sino sufriendo con paciencia y alegría afrentas y trabajos por el Señor, en tanto grado que dice San Lucas, que no tenían día de mayor regocijo que el que se hallaban dignos de padecer contumelias, prisiones y malos tratamientos por Jesucristo, porque este es el efecto de la confirmación, y para armarnos de paciencia y valor en las ocasiones de padecer, nos lo comunica la Iglesia, y así hemos de salir de él resueltos a no vengarnos de nuestros enemigos, ni volver a nadie mal por mal, sino a sufrir con gusto y alegría trabajos, injurias y afrentas por Dios, que es un documento muy saludable e importante para vivir ajustadamente a la voluntad del Salvador. Estos son los efectos del sacramento de la confirmación. Esta virtud y fortaleza da a los soldados de Cristo para pelear sus batallas, no con armas ofensivas, hiriendo y vengándose, como los gentiles y paganos acostumbran, sino con paciencia y sufrimiento, callando y padeciendo, a ejemplo de Cristo. A esta sabiduría comunica para despreciar los pundonores del mundo, y cuanto él adora, y apreciar solamente la humildad y pobreza de Cristo. Vuelve pues ahora los ojos a ti mismo, y entra en cuenta contigo, y mira desapasionadamente si ha hecho estos efectos en ti, y si has alcanzado la gracia del Espíritu Santo, y en especial su sabiduría, para saber despreciar el mundo y sus fortalezas, para tener paciencia y sufrimiento en las injurias. Acuérdate de la paciencia que tuvieron los santos en estas y mayores injurias, y de su sabiduría para apreciar los bienes eternos, y despreciar los viles y caducos de la tierra. Escudriña tu corazón con candelas, y reconoce si tienes este linaje de sabiduría, y este género de paciencia, y si te hayas inclinado a pisar las riquezas, a despreciar las honras, a sufrir injurias y afrentas por Cristo, y si hallares este afecto, da gracias a Dios, de que te ha dado una centella del Espíritu Santo, de las que comunica en el sacramento de la confirmación, y procura conservarla y aumentarla en adelante, para gozar de la buena muerte. Pero si hallares en tu corazón inclinado a las riquezas, y codicioso de los saberes y bienes terrenos, y menos afecto a los celestiales y eternos, deseoso de honras, mal sufrido en las injurias, iracundo, áspero, desabrido en los trabajos que Dios te envíe, impaciente en las ofensas de tus prójimos, difícil en perdonarlos y fácil de vengarte de ellos, bien puedes creer que o no has recibido este sacramento y con él la gracia del Espíritu Santo, o que si la has recibido, la has perdido y tienes precisa necesidad de hacer penitencia y procurar recuperarla. Esto he dicho acerca de los adultos, que reciben el sacramento de la confirmación cuando son grandes, y tienen perfecto uso de razón. Pero los pequeños reciben estas virtudes y dones del Espíritu Santo, infundiéndoselos por su inocencia, y conviene mucho, cuando después van abriendo los ojos a la razón, que se van industriando y enseñando para hacer el ejercicio de estas virtudes, porque si abren la puerta a los vicios contrarios, ahogarán el Espíritu de Dios, y perderán por su malicia las gracias y dones que les comunica en este sacramento por su bondad. La conclusión, pues, de todo lo dicho sea que quien deseare acertar a vivir bien para saber el arte de bien morir, estime sobre todo cuanto hay en la tierra la gracia de los sacramentos, y en especial de aquellos que una vez perdidos no se pueden reiterar, cuales son el bautismo y la confirmación, porque los otros sacramentos, excepto el orden, se pueden recibir muchas veces, pero estos no. Y aunque no se pierde el carácter que imprimen, piérdese la gracia que comunican, y el carácter sin la gracia antes les sirve de confusión que de ganancia. Por tanto, tome esta celestial lección y divino documento para aprender este arte con toda perfección y prepararse para sufrir con paciencia y alegría las afrentas y las injurias que le vienen de sus prójimos, y los trabajos que le enviare el Señor de su divina mano, y cuanto llegaren recíbalos con nacimiento de gracias, como favores y misericordias suyas,
acordándose que primero lo sufrió él por su amor. Medite a menudo la pasión y las afrentas del Señor. Aprenda de su mansedumbre y estudie de su paciencia, a tenerla por su amor. Contemple su pobreza y el desprecio de las riquezas del mundo, y el tan subido que tuvo de las celestiales. Recorra también la que tuvieron los santos fieles soldados de su milicia, y anímese con su ejemplo, y afervorícese con sus documentos a seguir sus pisadas, que Dios le dará su gracia para vencer las batallas que le pusiere, y para alcanzar victoria, y con ella el premio y la corona de su muerte, que gozará por todos los siglos de los siglos. Amén.